El sol del mediodía caía implacable sobre el rancho La Esperanza, en las afueras de Durango. Las tierras áridas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas apenas por mezquites y nopales que se aferraban a la vida con la misma terquedad que caracterizaba a su dueño, don Ramiro Castellanos. A sus 58 años, Ramiro era un hombre curtido por el trabajo. Su rostro moreno estaba marcado por surcos profundos que el sol y las preocupaciones habían tallado con paciencia. Sus manos, ásperas y callosas, conocían mejor el tacto de las riendas y las herramientas que cualquier comodidad urbana. Vestía como siempre, camisa de mezclilla desgastada, pantalón de trabajo manchado de tierra, y un sombrero vaquero que había visto mejores días pero que guardaba con orgullo porque había pertenecido a su padre. El rancho había sido su vida entera. 300 hectáreas que su abuelo había trabajado, que su padre había defendido, y que él mismo había sudado para mantener. No era mucho comparado con las haciendas vecinas, pero era suyo. Cada cerca, cada pozo, cada árbol plantado llevaba su esfuerzo. En el corral, Ramiro observaba a su hija menor, Lucía, quien cepillaba con dedicación a Canela, la yegua alazana que había sido su compañera desde los 15 años. Lucía tenía 24 años ahora, y era la luz de sus ojos. Morena como su madre fallecida, con esos mismos ojos oscuros que brillaban con determinación, había heredado la tenacidad de los castellanos, pero también una dulzura que suavizaba su carácter. «Papá», llamó Lucía sin dejar de cepillar, «¿ya hablaste con don Esteban sobre el salón?» Ramiro sintió un nudo en el estómago. Ese era el tema que lo había mantenido despierto las últimas noches. Lucía se casaría en 3 meses con Roberto Méndez, un joven veterinario del pueblo que había conquistado su corazón. Más difícil aún, la aprobación de Ramiro. «Todavía no, mija», respondió, quitándose el sombrero para secarse el sudor de la frente. «Pero iré mañana al pueblo». Lucía dejó el cepillo y se acercó a su padre. Lo conocía demasiado bien como para no notar la preocupación en su voz. «Papá, ya hablamos de esto. No necesitamos nada grande ni lujoso. Podemos hacer la boda aquí, en el rancho. Unas mesas bajo los árboles, la música de don Chuy y su grupo». «No», interrumpió Ramiro con firmeza, pero su voz se suavizó al ver la expresión de su hija. «Tu madre soñaba con verte casada como una princesa. Me hizo prometer, cuando estaba enferma, que te daría la mejor boda posible. Han pasado 6 años desde que se fue, Lucía, y no he podido cumplir muchas promesas, pero esta sí la voy a cumplir». Los ojos de Lucía se humedecieron. Recordaba perfectamente esos últimos días de su madre, doña Carmen, consumida por el cáncer pero aún preocupada por el futuro de su hija. «Mamá solo quería que fuera feliz, papá. Y lo soy. Roberto es un buen hombre. Tú mismo lo dijiste. Lo sé, mija. Y precisamente por eso mereces una boda digna. El Salón Royal es el mejor de todo Durango. Tiene capacidad para 200 personas, jardines hermosos, servicio completo. Es donde se casan las familias importantes del estado». Lucía suspiró. Conocía esa terquedad. Era la misma que corría por sus venas. «¿Y has pensado en el costo?» «Papá, ese lugar debe ser carísimo. He estado ahorrando». Ramiro se acercó a la cerca y apoyó los brazos en ella, mirando hacia el horizonte. «Vendí la camioneta vieja. Ahorré de las ventas de ganado de los últimos 2 años. No es todo lo que necesito, pero don Esteban Cisneros, el dueño del salón, es hombre razonable según dicen. Seguro podemos llegar a un arreglo». Lo que Ramiro no le contaba a su hija era que el dinero apenas alcanzaba para el depósito. Tendría que pedir un préstamo o tal vez vender algunas cabezas de ganado más. El rancho estaba pasando por tiempos difíciles. La sequía del año anterior había sido brutal, y apenas estaban recuperándose. Pero una promesa era una promesa, y los castellanos no rompían su palabra. Esa noche, sentado en el porche de la casa con una cerveza tibia en la mano, Ramiro observaba las estrellas que brillaban en el cielo despejado del desierto. La brisa nocturna traía el aroma a tierra seca y el sonido lejano de los coyotes. Pensaba en Carmen, en cómo ella había sido su fuerza durante 30 años de matrimonio. Recordaba el día que se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, sin grandes lujos pero llena de amor. Carmen nunca se quejó de las penurias, de las temporadas malas, de la vida dura del rancho. Siempre estuvo a su lado,
con esa sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. «Te lo prometí, mi amor», murmuró al viento. «Y voy a cumplir». Al día siguiente, antes del amanecer, Ramiro se levantó con determinación. Se afeitó cuidadosamente, algo que solo hacía para ocasiones especiales. Se puso su única camisa blanca de vestir, planchada con esmero por Lucía, sus mejores botas vaqueras, y el cinturón con hebilla de plata que había ganado en un rodeo hacía 20 años. El sombrero, por supuesto, era el mismo de siempre, pero le había quitado el polvo. Se miró en el espejo rajado del baño. Veía a un hombre envejecido, con más canas de las que recordaba tener, pero también veía dignidad. Era un hombre honrado, trabajador, que nunca le había debido nada a nadie. «Allá voy, don Esteban», dijo a su reflejo. «A ver si un ranchero humilde puede conseguir lo que necesita para honrar a su hija». Subió a su camioneta, una Ford antigua pero bien mantenida, y emprendió el camino de tierra que lo llevaría a la carretera principal. El Salón Royal estaba en la zona más elegante de la ciudad de Durango, a 40 kilómetros de distancia. Mientras conducía, Ramiro repasaba mentalmente lo que diría. Tenía que ser directo pero respetuoso. Tenía que mostrar que era un hombre serio, capaz de cumplir sus compromisos. El orgullo de toda una vida dependía de ello. La ciudad de Durango bullía con actividad cuando Ramiro llegó. El contraste con la tranquilidad de su rancho era siempre abrumador. Coches modernos, edificios altos, gente vestida con elegancia caminando apresuradamente por las aceras. Ramiro se sintió fuera de lugar, pero mantuvo la frente en alto. El Salón Royal estaba ubicado en la Avenida de las Rosas, una zona donde las mansiones coloniales restauradas convivían con modernos edificios de cristal. El salón en sí era una construcción imponente, una casona del siglo XIX magníficamente restaurada, pintada en tonos crema y dorado, con jardines impecables que mostraban rosas, jacarandas y fuentes de cantera. Ramiro estacionó su camioneta en la calle, consciente de lo humilde que se veía su vehículo comparado con los lujosos automóviles que ocupaban el estacionamiento privado del lugar. Un BMW negro brillante, un Mercedes plateado, una camioneta Ram de último modelo. Sintió una punzada de inseguridad, pero la aplastó de inmediato. Había venido por su hija, no a competir con nadie. La entrada principal tenía dos grandes puertas de madera tallada. Ramiro respiró profundo y entró. El interior era aún más impresionante. El recibidor tenía pisos de mármol que brillaban como espejos, un candil de cristal que colgaba majestuosamente del techo alto, y paredes decoradas con pinturas que parecían antiguas y valiosas. El aire olía a flores frescas y a un perfume caro que no podía identificar. Detrás de un elegante escritorio de caoba estaba sentada una mujer joven, de unos 30 años, vestida con un traje sastre negro que gritaba profesionalismo y exclusividad. Su cabello estaba peinado en un moño perfecto. Su maquillaje era impecable, y llevaba lentes de diseñador que descansaban sobre su nariz. Una plaquita dorada en su pecho decía: Vanessa Ruiz, coordinadora de eventos. Cuando Ramiro se acercó, Vanessa levantó la vista de su computadora. Sus ojos lo escanearon de arriba a abajo en menos de 2 segundos, y Ramiro pudo ver perfectamente el juicio instantáneo en su expresión. La sonrisa profesional que apareció en su rostro no llegó a sus ojos. «Buenos días», dijo Vanessa con un tono que pretendía ser cortés pero sonaba condescendiente. «¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días, señorita», respondió Ramiro, quitándose el sombrero respetuosamente. «Vengo a hablar sobre la posibilidad de reservar el salón para una boda». Vanessa parpadeó, claramente sorprendida. «Entiendo. ¿Y la fecha que tiene en mente?» 3 meses a partir de ahora. El 23 de enero. Si es posible un sábado. Vanessa tecleó en su computadora, sus uñas perfectamente arregladas haciendo clic contra las teclas. «Déjeme revisar». Hizo una pausa, mirando la pantalla. «Sí, ese sábado todavía está disponible. Pero debo informarle que nuestros servicios son bastante exclusivos. El paquete básico para una boda en sábado comienza en 200,000 pesos, sin incluir el servicio de banquete, que es adicional». Ramiro sintió que el piso se movía bajo sus pies. Era el doble de lo que había calculado. Tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué incluye ese paquete?» Vanessa suspiró ligeramente, como si explicar fuera una molestia.
El uso del salón principal con capacidad para 200 personas, los jardines para la ceremonia, decoración básica, mobiliario, iluminación y coordinación del evento. El banquete se cotiza por separado dependiendo del menú que elijan. Nuestro chef es reconocido internacionalmente, por lo que el costo por persona comienza en 1,500 pesos. Ramiro hizo los cálculos mentalmente. Si invitaban a 150 personas, solo la comida costaría 225,000 pesos. Más el salón, estarían hablando de casi $500,000 de pesos. Era una fortuna. Era más de lo que ganaba en un año entero con el rancho. Entiendo, dijo finalmente. ¿Sería posible hablar directamente con don Esteban Cisneros? Me gustaría discutir personalmente las posibilidades. Vanessa lo miró con una mezcla de lástima y molestia apenas disimulada. Don Esteban es un hombre muy ocupado. Generalmente no se reúne personalmente con los clientes a menos que sea una boda de alto perfil. Yo puedo encargarme de todo lo que necesite. Aún así, me gustaría intentarlo, insistió Ramiro con cortesía pero firmeza. Es la boda de mi hija. Es importante para mí. Vanessa cruzó los brazos, su paciencia claramente agotándose. Señor, permítame ser franca. El Salón Royal tiene un cierto estándar. Nuestros clientes habituales son empresarios, políticos, familias de renombre. No es por ofender, pero por su apariencia y su vehículo allá afuera, dudo que este sea el lugar indicado para usted. Hay salones más accesibles en la ciudad que podrían ajustarse mejor a su presupuesto. Las palabras cayeron como piedras sobre Ramiro. Sintió el calor subiendo a su rostro, una mezcla de vergüenza e indignación. Nunca en su vida se había sentido tan humillado. No por ser pobre, de eso no se avergonzaba, sino por ser tratado como si no valiera nada por ello. Entiendo perfectamente lo que está diciendo, señorita, respondió Ramiro, y su voz, aunque controlada, temblaba ligeramente. Y tiene razón, no soy empresario ni político. Soy un ranchero. Trabajo con mis manos, me levanto antes del amanecer, y me acuesto cuando el trabajo está hecho. Mi camioneta es vieja porque prefiero invertir en mi ganado. Mi ropa no es elegante porque se arruinaría en un día de trabajo. Pero soy un hombre honrado que cumple su palabra y que está aquí porque le prometió a su esposa muerta que le daría a su hija la mejor boda posible. La voz de Ramiro se quebró ligeramente al mencionar a Carmen, pero se recompuso de inmediato. Vengo a ofrecerles mi negocio, no a pedir limosna. Si mi dinero no es suficientemente bueno para este lugar, dígamelo directamente y me iré. Pero no me trate como si fuera menos que sus otros clientes, porque trabajo la tierra en lugar de sentarme en una oficina. Vanessa abrió la boca para responder, pero una voz profunda y autoritaria la interrumpió desde la escalera del segundo piso. Vanessa, ¿qué está pasando aquí? Don Esteban Cisneros descendía por la escalera de mármol con la presencia de un hombre acostumbrado al mando. Tenía alrededor de 65 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, bigote recortado con precisión, y vestía un traje de 3 piezas color gris Oxford que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Ramiro junto. Sus zapatos de piel brillaban como espejos, pero había algo en sus ojos, oscuros y penetrantes, que sugería que detrás de esa apariencia aristocrática había un hombre que conocía más del mundo que solo salones de lujo. Vanessa se irguió inmediatamente, su rostro palideciendo ligeramente. Don Esteban estaba atendiendo a este señor, pero ya le expliqué que quizás nuestros servicios no se ajustan a lo que busca. Esteban llegó al final de la escalera y caminó lentamente hacia el escritorio, su mirada fija en Ramiro. Había escuchado la última parte de la conversación, el discurso del ranchero sobre dignidad y trabajo honrado. Y algo en esas palabras había tocado una fibra profunda en su interior. ¿Tu nombre?, preguntó Esteban directamente a Ramiro, ignorando completamente a Vanessa. Ramiro Castellanos, señor. Del rancho La Esperanza, a 40 kilómetros de aquí. Esteban extendió su mano. Era un gesto simple pero significativo. Ramiro la estrechó firmemente. Las manos de ambos hombres contaban historias diferentes, pero el apretón era de igual a igual. Esteban Cisneros. Un placer, don Ramiro. Se volvió hacia Vanessa. Puedes retirarte. Yo me encargaré personalmente de don Ramiro. Vanessa abrió la boca, claramente sorprendida. Pero don Esteban, tengo la agenda. He dicho que puedes retirarte, repitió Esteban,
esta vez con un tono que no admitía discusión. Y Vanessa, pasa por mi oficina más tarde. Tenemos que hablar sobre cómo tratamos a las personas en este establecimiento. Vanessa asintió rígidamente. Recogió su tablet y se retiró con pasos apresurados, sus tacones repiqueteando contra el mármol. Esteban se volvió hacia Ramiro con una sonrisa genuina. Por favor, acompáñame a mi oficina. Hablemos con calma. Guió a Ramiro hacia una puerta lateral que daba a un pasillo elegantemente decorado. La oficina de Esteban era espaciosa pero sorprendentemente austera comparada con el resto del edificio. Si había lujo, el escritorio antiguo de nogal, la biblioteca llena de libros encuadernados en piel, las fotografías enmarcadas en las paredes, pero también había calidez. Ramiro notó inmediatamente varias fotografías que mostraban a un Esteban mucho más joven en un contexto muy diferente. En una, vestía ropa de trabajo y estaba junto a un tractor. En otra, aparecía con un grupo de hombres frente a lo que parecía ser un almacén modesto. En una tercera, estaba en medio de un campo de cultivo, con las manos en la cintura y una sonrisa orgullosa. Siéntate, por favor, ofreció Esteban, señalando una cómoda silla de piel frente a su escritorio. Café, agua. Agua estaría bien, gracias. Esteban sirvió 2 vasos de agua de una jarra de vidrio que tenía sobre una mesa lateral y le entregó uno a Ramiro antes de sentarse en su propia silla. Dime, don Ramiro, ¿qué trae a un ranchero hasta mi establecimiento? Y quiero que me lo cuentes todo, sin prisas. Ramiro, aún desconfiado por el encuentro con Vanessa pero tranquilizado por la actitud de Esteban, comenzó a hablar. Le contó sobre Lucía, sobre la promesa hecha a Carmen en su lecho de muerte, sobre los años de trabajo duro para ahorrar, sobre el sueño de dar a su hija una boda digna. Esteban escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando Ramiro terminó, se reclinó en su silla, con una expresión pensativa. ¿Sabes qué veo en esas fotografías, don Ramiro? Señaló hacia las imágenes en la pared. Veo a un joven que llegó de un pueblo llamado San Miguel del Alto, en Jalisco, con nada más que las ganas de trabajar. Mi padre era campesino. Cultivábamos maíz y frijol en una parcela que apenas nos daba para comer. Ramiro miró las fotografías con renovado interés. Cuando tenía 20 años, continuó Esteban, vine a Durango buscando oportunidades. Trabajé como peón de construcción, como ayudante en un taller mecánico, como lo que fuera. Ahorré cada peso. Con el tiempo, pude comprar un pequeño local donde vendía comida. Mi esposa, Dios la tenga en su gloria, cocinaba las mejores enchiladas de toda la ciudad. Su voz se suavizó al mencionar a su esposa. El negocio creció. Con los años, pudimos comprar este edificio que estaba abandonado y convertirlo en lo que es hoy. Pero nunca olvidé de dónde vengo. Cada peso que gané fue con trabajo honrado, levantándome temprano, sacrificando comodidades. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Ramiro. Y te voy a decir algo más, don Ramiro. Mi esposa falleció hace 5 años. En los últimos días, cuando el cáncer la consumía, me hizo prometer que nunca dejaría que el éxito me hiciera olvidar a la gente trabajadora. Que nunca mirara por encima del hombro a alguien solo porque tuviera las manos callosas o la ropa manchada de tierra. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Las similitudes en sus historias eran asombrosas. Por eso, dijo Esteban, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana que daba a los jardines, cuando escuché cómo te trató Vanessa, me hirvió la sangre. Esa no es la forma en que se construyó este lugar, y no es la forma en que debe funcionar. Se volvió hacia Ramiro. Voy a ser directo contigo. Sí, nuestros servicios son costosos. No puedo regalarte el salón porque también tengo empleados que pagar, costos que cubrir. Pero tampoco voy a permitir que el dinero sea lo único que defina quién merece celebrar aquí momentos importantes. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un folleto. Este es nuestro paquete estándar de sábado. 200,000 pesos por el salón, como te dijo Vanessa. Pero tenemos opciones. ¿Cuántos invitados calculas? 150, más o menos. Bien, te voy a ofrecer algo. El salón al precio del paquete de viernes, que es 30% menos. 140,000 pesos. Incluye todo lo que necesitas. Ceremonia en los jardines, recepción en el salón principal, decoración completa, mobiliario y coordinación.
Ramiro hizo los cálculos rápidamente. Era menos, pero aún así. En cuanto al banquete, continuó Esteban, tengo un chef que está empezando su propio negocio de catering. Es excelente, pero como está construyendo su reputación, sus precios son más accesibles. 500 pesos por persona, menú completo. Eso serían 75,000 pesos para 150 invitados. Ramiro sentía que la cabeza le daba vueltas. 215,000 pesos en total. Todavía era una suma enorme, pero era alcanzable. Con lo que tenía ahorrado, la venta de algunas cabezas más de ganado, y quizás un pequeño préstamo. Puedo hacer un plan de pagos, añadió Esteban. 50% ahora como depósito, y el resto lo pagas en 2 abonos mensuales antes de la boda. Sin intereses. Ramiro sintió lágrimas amenazando con salir. No eran de tristeza sino de alivio y gratitud. Don Esteban, yo, no sé qué decir. No digas nada todavía. Esteban levantó una mano. Déjame mostrarte el salón, los jardines, para que veas exactamente qué estás contratando. Y luego decides. Esteban guió a Ramiro a través de los pasillos del Salón Royal con el orgullo de quien ha construido algo con sus propias manos. Cada detalle del lugar contaba una historia de esfuerzo y visión. Primero llegaron a los jardines exteriores. Era un espacio de ensueño. Césped impecablemente cortado que se extendía por varios cientos de metros cuadrados, rodeado de árboles de jacaranda que en primavera se llenarían de flores moradas. Había senderos de piedra que serpenteaban entre rosales de diferentes colores, fuentes de cantera que murmuraban suavemente. Y al fondo, un gazebo blanco de estilo victoriano perfecto para ceremonias. Aquí es donde normalmente se realizan las ceremonias, explicó Esteban, señalando hacia el gazebo. Caben cómodamente 200 personas en sillas, con pasillo central. La acústica es excelente, así que no necesitas mucha amplificación. Y mira esto. Caminó hacia uno de los extremos del jardín, donde había una vista panorámica de las montañas que rodeaban Durango. El paisaje era impresionante. Picos rocosos que cambiaban de color según la hora del día, valles verdes en la distancia, y el cielo infinito que caracterizaba al norte de México. Es hermoso, murmuró Ramiro, imaginando a Lucía caminando por ese pasillo con su vestido de novia, el sol de la tarde iluminándola, las montañas de fondo como testigos silenciosos. Ven, te muestro el salón principal. Entraron por unas puertas de cristal que daban directamente al salón de recepciones. Ramiro tuvo que contener un suspiro de asombro. El espacio era enorme, con techos altos decorados con molduras de yeso que formaban patrones elaborados. 3 candelabros de cristal colgaban estratégicamente, creando una iluminación cálida y elegante. El piso era de duela pulida que brillaba como miel, y las paredes estaban pintadas en tonos crema con detalles dorados. Capacidad para 250 personas sentadas cómodamente, dijo Esteban. Incluye la pista de baile, el área para la banda o DJ, la mesa principal para los novios, y todas las mesas que necesites. Podemos configurarlo como prefieras. Había ventanales enormes que permitían la entrada de luz natural y ofrecían vistas a los jardines. Ramiro podía imaginar el lugar lleno de gente, música, risas. Podía ver a Lucía bailando su vals, rodeada de amor y alegría. Don Esteban, esto es más de lo que jamás imaginé, admitió Ramiro, su voz cargada de emoción. Mi hija va a llorar cuando vea esto. Esteban sonrió con calidez. Esa es la reacción que busco. No construí este lugar para ser un monumento a la vanidad, sino para ser un espacio donde las familias celebren los momentos más importantes de sus vidas. Y créeme, don Ramiro, he visto bodas de millonarios que fueron frías y sin alma, y bodas modestas que fueron las celebraciones más hermosas y llenas de amor que puedas imaginar. El dinero no hace la fiesta, la hace la gente. Regresaron a la oficina donde Esteban sacó un contrato y comenzó a llenar los detalles. Entonces, recapitulemos. Fecha: sábado 23 de enero. Paquete completo. Jardines para ceremonia. Salón principal. Decoración con flores naturales. Puedes elegir los colores. Mesas. Sillas con fundas blancas. Mantelería. Vajilla. Cristalería. Y coordinación completa del evento. Total: 140,000 pesos. Escribió los números con letra clara y precisa. Catering para 150 personas. Menú completo que incluye 3 tiempos, bebidas y servicio. Total:
$75,000 pesos. Gran total, $215,000 pesos. Ramiro observaba los números, haciendo cálculos mentales. Tenía ahorrados $90,000 pesos. Si vendía 20 cabezas de ganado al precio actual del mercado, podría obtener otros $80,000. Eso lo llevaría a $170,000. Los $45,000 restantes tendría que pedirlos prestados, probablemente a don Aurelio, el prestamista del pueblo que era conocido por ser justo con sus tasas. Forma de pago, continuó Esteban, 107,500 pesos de enganche hoy o dentro de esta semana. Eso es el 50%. El resto lo divides en 2 pagos, 53,750 pesos un mes antes de la boda, y el saldo final una semana antes del evento. Sin intereses, sin cargos adicionales. Miró a Ramiro directamente a los ojos. ¿Te parece justo? Más que justo, don Esteban. Es generoso. Entonces tenemos un trato. Extendió la mano nuevamente, y Ramiro la estrechó con firmeza. No era solo un apretón de manos de negocios, era el sello entre dos hombres que se reconocían mutuamente como gente de palabra. Te voy a pedir el enganche para la próxima semana, dijo Esteban. Eso me da tiempo a mí para bloquear la fecha oficialmente y a ti para organizar el dinero sin presiones. ¿Te parece bien? Perfecto. Vendré el próximo sábado con el dinero. Esteban preparó un recibo provisional y se lo entregó a Ramiro junto con un folleto detallado del salón y las opciones de decoración. Ahora viene la parte divertida, dijo con una sonrisa. Tu hija tendrá que venir para elegir los colores, el menú exacto, la distribución de las mesas, la música. Mi coordinadora de eventos, no Vanessa. Te asignaré a alguien diferente. Las guiará en todo. No tienen que decidir todo hoy, pero es bueno que empiecen a pensar en los detalles. Se lo diré esta misma tarde. Probablemente no dormirá de la emoción. Ambos hombres caminaron de regreso al recibidor. Ramiro notó que Vanessa no estaba en su escritorio. En su lugar había una joven más modesta, que le sonrió amablemente cuando pasaron. En la entrada, antes de despedirse, Esteban puso una mano en el hombro de Ramiro. Don Ramiro, permíteme decirte algo. En todos mis años en este negocio, he aprendido a reconocer a las personas de verdad. Tú eres de esas personas. Un padre que trabaja duro para cumplir una promesa a su esposa fallecida, para darle a su hija un día especial. Eso es lo que realmente vale en este mundo. Gracias, don Esteban. Y permítame decirle que usted también es de esas personas. No olvidó sus raíces, y eso lo hace grande de verdad. Se despidieron con un abrazo. Ese abrazo mexicano que es más que un gesto formal, es un reconocimiento de hermandad, de respeto mutuo. Ramiro subió a su camioneta con el corazón ligero por primera vez en meses. Mientras conducía de regreso al rancho, el paisaje desértico parecía más hermoso que nunca. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los mezquites proyectaban sombras largas sobre la tierra rojiza. Pensaba en Carmen, en cómo estaría orgullosa de él. Pensaba en Lucía, en la expresión de felicidad que tendría cuando le contara las noticias. Pensaba en don Esteban, en cómo un hombre exitoso había decidido tender la mano en lugar de cerrar la puerta. Encendió el radio de la camioneta. Sonaba una canción ranchera de Vicente Fernández, Por tu maldito amor. Ramiro subió el volumen y cantó a voz en cuello, liberando toda la tensión acumulada, dejando que la música llenara el espacio vacío que la preocupación había ocupado durante tanto tiempo. Cuando llegó al rancho, el sol ya se había puesto completamente. Las luces de la casa brillaban cálidamente en la distancia. Ramiro podía ver la silueta de Lucía en el porche, esperándolo como siempre hacía. Sabía que ella había estado preocupada todo el día, preguntándose cómo habría ido la reunión. Estacionó la camioneta y bajó con una sonrisa enorme en el rostro. Lucía corrió hacia él. ¿Y papá? ¿Cómo te fue? Por tu cara veo que hay buenas noticias. Ramiro la abrazó fuertemente, levantándola del suelo como cuando era niña. Mija, tu boda será en el Salón Royal. Y va a ser la boda más hermosa que Durango haya visto. Lucía gritó de alegría, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Se abrazaron ahí? En medio del patio polvoriento del rancho, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en el rancho La Esperanza. Ramiro se levantaba antes del amanecer, no solo para atender las labores habituales del rancho,
sino también para organizar la venta del ganado que le permitiría reunir el dinero necesario. El miércoles por la mañana, don Aurelio Montoya, el ganadero vecino, llegó al rancho en su camioneta. Era un hombre de 60 años, con el rostro curtido por el sol y una reputación de ser duro en los negocios pero justo en sus tratos. Buenos días, Ramiro. Me dijeron que tienes ganado que vender. Así es, don Aurelio. 20 cabezas de mis mejores novillos. Todos bien alimentados, vacunados, listos para el mercado. Caminaron juntos hacia el corral donde Ramiro había separado el ganado. Eran animales hermosos, de pelaje brillante y buena musculatura. Ramiro había puesto especial cuidado en su crianza, y ahora le dolía desprenderlos, pero era necesario. Don Aurelio examinó cada animal con ojo crítico, revisando dientes, patas, condición general. Finalmente asintió con aprobación. Buen ganado, Ramiro. Te ofrezco 4,000 pesos por cabeza. 80,000 en total. Era un precio justo, quizás incluso generoso. Ramiro extendió la mano. Trato hecho. Me han dicho que es para la boda de Lucía, comentó don Aurelio mientras escribía el cheque. Es una buena muchacha. Se merece una linda celebración. Gracias, don Aurelio. Así es, estamos preparando algo especial. Cuando don Aurelio se fue con el ganado, Ramiro tenía en sus manos un cheque por 80,000 pesos. Sumado a sus ahorros de 90,000, ya tenía 170,000. Solo le faltaban 45,000 para completar el pago total. Esa tarde, Ramiro visitó a don Chema Ríos, el prestamista del pueblo. Don Chema era conocido por ser estricto pero honrado. Su oficina era una habitación modesta en la planta alta de su casa, con un escritorio antiguo y archiveros metálicos llenos de documentos. Ramiro Castellanos saludó don Chema, ajustándose los lentes. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito un préstamo de 45,000 pesos, don Chema. Es para la boda de mi hija. Puedo pagarlo en 3 meses, con los intereses que considere justos. Don Chema sacó una calculadora y comenzó a teclear números. 3 meses. Te cobraría un 10% de interés. Eso serían 4,500 pesos. Total a pagar, 49,500, en 3 mensualidades de 16,500. Ramiro hizo cálculos rápidos. Con las ventas normales del rancho y ajustando gastos, podría hacerlo. Acepto. Necesito una garantía. ¿Qué puedes ofrecer? Tengo el título de propiedad de mi camioneta. Está a mi nombre, sin adeudos. Don Chema asintió y preparó el contrato. Media hora después, Ramiro salía con un cheque por 45,000 pesos y el compromiso de pagar en los próximos 3 meses. El sábado siguiente, tal como había prometido, Ramiro regresó al Salón Royal. Esta vez llevaba a Lucía con él. Su hija se había arreglado especialmente para la ocasión, con un vestido sencillo pero bonito, su cabello largo recogido en una trenza, y una emoción en los ojos que no podía ocultar. Don Esteban los recibió personalmente en la entrada. Don Ramiro, qué gusto verte de nuevo. Y esta hermosa señorita debe ser Lucía. Mucho gusto, don Esteban, respondió Lucía con timidez. Mi papá me ha contado todo sobre usted. No sabe cuánto le agradezco su amabilidad. El placer es mío, jovencita. Ven, déjame mostrarte el lugar donde celebrarás uno de los días más importantes de tu vida. Mientras recorrían los jardines y el salón, Lucía no podía contener su asombro. Tocaba las flores, admiraba las fuentes, imaginaba cada detalle de su boda. Ramiro la observaba con una mezcla de orgullo y melancolía, pensando en cómo Carmen habría disfrutado este momento. En la oficina de don Esteban, Ramiro entregó el enganche. 107,500 pesos en efectivo, contados cuidadosamente. Esteban emitió el recibo oficial y le entregó una copia del contrato firmado. Ahora sí es oficial, dijo con una sonrisa. El salón es suyo para el 23 de enero. Lucía, mi coordinadora de eventos, Mónica Herrera, trabajará contigo en todos los detalles. Es una profesional excelente y muy paciente. Mónica resultó ser una mujer de unos 40 años, amable y entusiasta. Pasó 2 horas con Lucía revisando opciones de decoración, menús, distribución de mesas, ideas para la ceremonia. Ramiro observaba a su hija tomar decisiones con madurez y buen gusto, sintiendo que su niña realmente se había convertido en una mujer.
Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. Roberto, el novio, venía todas las tardes después de su trabajo en la clínica veterinaria para ayudar en el rancho. Era un buen muchacho, de 28 años, trabajador y respetuoso. Ramiro había sido escéptico al principio. Ningún padre cree que alguien sea suficientemente bueno para su hija. Pero Roberto había demostrado su valía con acciones, no con palabras. Don Ramiro, déjeme ayudarle con esa cerca, ofrecía Roberto, quitándose la camisa de vestir y tomando el martillo sin esperar respuesta. Trabajaban juntos bajo el sol implacable, reparando cercas, alimentando ganado, limpiando establos. Ramiro apreciaba que Roberto no tuviera miedo al trabajo duro, que se ensuciara las manos sin quejarse. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite, compartiendo una jarra de agua fresca, Roberto habló. Don Ramiro, quiero que sepa que voy a cuidar de Lucía. Sé que usted ha sido padre y madre para ella estos años, y que entregarla debe ser difícil. Pero le prometo que la haré feliz. Los días siguientes a la llamada de Mónica fueron tensos para Ramiro. Aunque tenía un contrato firmado, no podía evitar preocuparse. Conocía el poder que tenía el dinero para cambiar situaciones, para torcer voluntades. La familia Montiel no era gente que aceptara un no fácilmente. El martes siguiente, mientras Ramiro reparaba el motor de su tractor en el taller del rancho, escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Era una camioneta Audi Q7 negra, brillante y claramente fuera de lugar en el entorno rural. Del vehículo bajó un hombre de unos 50 años, vestido con pantalón de vestir y camisa de marca, lentes de sol caros. Ramiro no lo conocía personalmente, pero reconoció el tipo, empresario urbano, acostumbrado a conseguir lo que quería. ¿Ramiro Castellanos? Preguntó el hombre sin saludar primero. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Ricardo Montiel. Creo que ya sabe por qué estoy aquí. Ramiro limpió sus manos grasosas en un trapo y se irguió, mirando al hombre directamente a los ojos. No se intimidaría en su propia tierra. Si viene por el asunto del salón, le diré lo mismo que probablemente ya le dijeron. Tengo un contrato firmado. La fecha es mía. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Mire, señor Castellanos, seamos prácticos. Usted es un hombre trabajador, se nota. Este rancho necesita inversión, mejoras. Le voy a hacer una oferta muy generosa. Le pago 300,000 pesos en efectivo para que ceda su fecha. Es más del doble de lo que va a gastar en la boda. Con ese dinero puede hacer una celebración igual de bonita en otro lugar y le sobra para invertir en su rancho. La oferta era tentadora. Ramiro no podía negarlo. 300,000 pesos era mucho dinero. Podría renovar el sistema de riego, comprar más ganado, reparar el techo de la casa que tenía goteras. Pero había algo más importante que el dinero. No, señor Montiel. No acepto su oferta. La sonrisa de Ricardo desapareció. No, ¿está seguro? Porque puedo subir a 400,000. Es mi última oferta. Podría ofrecer 1,000,000 y mi respuesta sería la misma, dijo Ramiro con firmeza. Le hice una promesa a mi esposa antes de que muriera. Le prometí que nuestra hija tendría la boda de sus sueños en el mejor lugar posible. Don Esteban me dio su palabra de que el salón sería nuestro para esa fecha. Yo di mi palabra de que pagaría. Y los hombres de verdad no rompen su palabra, señor Montiel. No por dinero, no por nada. Ricardo Montiel apretó la mandíbula, claramente no acostumbrado a que le dijeran que no. Está cometiendo un error, Castellanos. Yo conozco gente importante. Puedo hacerle la vida difícil. ¿Me está amenazando en mi propia propiedad? La voz de Ramiro se volvió dura como el acero. Le voy a pedir que se retire de mi rancho ahora mismo. Y le sugiero que no intente nada contra mi familia. Porque aunque no tenga su dinero, tengo mi dignidad y la protección de esta comunidad. Ricardo Montiel lo miró con desprecio. Subió a su camioneta y se fue levantando una nube de polvo. Ramiro observó el vehículo alejarse, su corazón latiendo fuertemente. No tenía miedo, pero sí preocupación. Gente como los Montiel no se rendía fácilmente. Esa noche, Ramiro recibió otra llamada. Esta vez era directamente de don Esteban. Don Ramiro, necesito hablar contigo. ¿Podrías venir mañana al salón? El tono de Esteban era serio, y eso preocupó a Ramiro. Por supuesto, don Esteban.
¿Hay algún problema? Prefiero hablar en persona. Te espero a las 10 de la mañana. Ramiro apenas durmió esa noche. Daba vueltas en la cama, imaginando diferentes escenarios. ¿Habría cedido don Esteban a la presión de los Montiel? ¿Estarían buscando alguna forma de romper el contrato? No quería pensar lo peor de Esteban, pero el dinero tenía una forma de cambiar a las personas. A la mañana siguiente, Ramiro se levantó temprano, se vistió con su mejor ropa y condujo hacia Durango con un nudo en el estómago. Cuando llegó al Salón Royal, Esteban lo esperaba en su oficina con expresión grave. «Siéntate, don Ramiro. Tenemos que hablar». Ramiro se sentó, preparándose para lo peor. «Los Montiel han estado presionando intensamente», comenzó Esteban. «Ricardo vino personalmente ayer, después de que aparentemente te visitó a ti también. Me ofreció $500,000 adicionales si cancelo tu contrato y les doy la fecha». Ramiro sintió que se le caía el alma a los pies. También llamó al presidente municipal, quien es su compadre, para que me convenciera de ser razonable. Luego llamó a 2 de mis proveedores principales amenazando con dejar de hacer negocios con ellos si siguen trabajando conmigo. Esteban hizo una pausa, mirando directamente a Ramiro. ¿Y sabes qué le respondí? Ramiro negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. Le dije que se fuera al diablo, dijo Esteban con una sonrisa feroz. Le dije que ni todo su dinero podría comprar mi palabra de honor, que cuando hago un trato, lo cumplo, especialmente con hombres honrados como tú, que puede amenazar a quien quiera, pero este salón es mío y yo decido qué pasa aquí. Ramiro sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. Sus ojos se humedecieron. Don Esteban, no, déjame terminar, interrumpió Esteban, levantando una mano. Te llamé no para cancelar nada, sino para decirte que tu boda va a ser exactamente como la planeamos. De hecho, voy a hacer algo más. Se reclinó en su silla con expresión decidida. Los Montiel y su dinero sucio me tienen harto. Toda su fortuna la construyeron sobre tratos turbios y pisoteando a gente trabajadora. Me han estado presionando durante años para que les dé preferencia, como si su dinero los hiciera mejores que los demás. Pues esto se acabó. Abrió un cajón y sacó un documento. Quiero que la boda de tu hija sea algo especial, don Ramiro. No solo porque te lo mereces, sino porque quiero enviar un mensaje claro a gente como los Montiel. En mi establecimiento, el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Le entregó el documento a Ramiro. Este es un nuevo contrato. He decidido regalarte la decoración premium, que normalmente cuesta $30,000 adicionales. Incluye arreglos florales más elaborados, iluminación especial, y algunos detalles extra que harán que tu boda sea inolvidable. Sin costo adicional. Ramiro no podía creerlo. Tomó el documento con manos temblorosas. Don Esteban, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Claro que puedes, insistió Esteban. Es mi forma de honrar a un padre que está cumpliendo la promesa hecha a su esposa. Es mi forma de respetar a un hombre que rechazó $400,000 porque su palabra vale más. Y honestamente, es mi forma de decirle a los Montiel que se busquen otro salón. Se puso de pie y extendió su mano. Don Ramiro, será un honor para mí que la boda de tu hija sea en mi establecimiento. Y te prometo que será una celebración que nadie en Durango olvidará. Ramiro se puso de pie y estrechó la mano de Esteban, pero luego lo abrazó. Era un abrazo entre hermanos, entre hombres que se reconocían mutuamente como gente de honor. Gracias, don Esteban. No sabe lo que esto significa para mí. Lo sé perfectamente. Créeme. Ahora ve a casa y dile a tu hija que su boda va a ser aún más hermosa de lo que imaginaba. Cuando Ramiro salió del Salón Royal, el sol brillaba más intenso que nunca. El peso que había llevado sobre los hombros durante meses finalmente se había aligerado. Subió a su camioneta y antes de arrancar, miró hacia el cielo. Lo estoy cumpliendo. Carmen, nuestra niña va a tener la boda que soñaste para ella. Enero llegó con un frío seco característico del norte de México. Las mañanas amanecían con escarcha sobre el pasto del rancho, y el aliento se convertía en vaho blanco al hablar. Pero en el rancho la esperanza reinaba un calor diferente. El de la anticipación, la emoción, y el amor familiar. Faltaba solo una semana para la boda, y la actividad era frenética. La casa se había llenado de cajas con decoraciones, listas interminables,
y el constante ir y venir de familiares que llegaban de diferentes partes de Durango y estados vecinos para ayudar en los preparativos, Ramiro había cumplido religiosamente con sus pagos. El segundo abono lo había entregado hace un mes, vendiendo otra parte de su ganado y ajustando todos los gastos del rancho al mínimo. El pago final lo entregaría 2 días antes de la boda, completando así su compromiso con don Esteban. La tía Remedios, hermana mayor de Carmen, había llegado desde Zacatecas con sus 3 hijas. Era una mujer robusta de 60 años, con una energía inagotable y una lengua aún más rápida. Había tomado el control de la cocina como un general comandando tropas. «Ramiro», gritó desde la cocina. «¿Ya confirmaste cuánta gente va a llegar el viernes para el ensayo?» 50 personas, tía. Ya hablé con Mónica en el salón. Pues necesitamos preparar comida para 70, por si acaso. Ya sabes cómo es la familia. Siempre llegan más de los que avisan, en el patio, bajo un toldo improvisado. Varias mujeres del pueblo trabajaban haciendo recuerdos para los invitados, pequeñas herruras de yeso pintadas de dorado con las iniciales de Lucía y Roberto. Era una tradición que Carmen había soñado para su hija, y Ramiro se había asegurado de que se cumpliera. Lucía estaba en su habitación con sus primas y su mejor amiga, Daniela, probándose el vestido de novia por última vez. Era un vestido sencillo pero elegante, de satín blanco con discretos bordados de flores en el corpiño. No había costado una fortuna. Lo habían encontrado en una boutique modesta de la ciudad, pero en Lucía se veía como si costara millones. «Ay, prima, te ves hermosa», suspiró Daniela, secándose las lágrimas. «Tu mamá estaría tan orgullosa», Lucía sonrió, aunque sus propios ojos estaban húmedos. Tocó el collar de perlas que llevaba puesto, el mismo que su madre había usado el día de su boda. «Lo sé. Siento que ella está aquí, de alguna forma, en cada detalle de esta boda». En el taller del rancho, Roberto trabajaba con Ramiro y otros hombres decorando la camioneta que usarían para llevar a los novios del rancho al salón. La habían lavado hasta que brillaba, y ahora le colocaban listones blancos y flores artificiales. «Don Ramiro», dijo Roberto, mientras ajustaba un listón, «quiero agradecerle todo lo que ha hecho. Sé que no ha sido fácil, que ha hecho sacrificios enormes». Ramiro dejó de trabajar y miró al joven que en unos días sería oficialmente su yerno. «Roberto, todo padre haría lo mismo por su hija. Pero déjame decirte algo importante. Esta boda es solo un día. Lo que viene después, esos son los verdaderos desafíos. El matrimonio es todos los días, en las buenas y en las malas. Habrá momentos en que querrás rendirte, momentos en que se enojarán y dirán cosas hirientes. En esos momentos, acuérdate de este día, de este amor que sienten ahora, y lucha por él». Roberto asintió solemnemente. «Lo haré, don Ramiro. Se lo prometo». El jueves, 2 días antes de la boda, Ramiro condujo hacia Durango para hacer el pago final. Llevaba en una bolsa de lona el último cheque, 53,750 pesos, el saldo que completaba su compromiso. Al llegar al Salón Royal, fue recibido no solo por don Esteban, sino por todo el equipo del salón. Mónica estaba ahí, junto con el chef que prepararía el banquete, los encargados del servicio, y varios de los trabajadores que estarían presentes el día de la boda. «Don Ramiro», saludó Esteban con una sonrisa. «Bienvenido. Pasa, por favor, en la oficina». Ramiro entregó el cheque. Esteban lo revisó, emitió el recibo final, y guardó todos los documentos en un folder. «Y con esto, don Ramiro, has cumplido completamente tu compromiso. Todo está pagado, todo está listo. El sábado será un día memorable. Gracias, don Esteban, por todo. No solo por el salón, sino por tratarme con dignidad, por respetar mi palabra». Esteban se reclinó en su silla, su expresión volviéndose más seria. «Don Ramiro, tengo que contarte algo. Los Montiel no se rindieron fácilmente. Después de nuestra última conversación, intentaron otras tácticas. Hablaron con el inspector de salubridad para que viniera a hacer una revisión sorpresa, buscando cualquier pretexto para cerrarme temporalmente. Afortunadamente, mi establecimiento está en orden y no encontraron nada». Ramiro frunció el ceño, preocupado. «También intentaron comprar a algunos de mis proveedores de flores y alimentos, ofreciéndoles el doble de lo que yo pago para que me dejaran sin servicio esta semana. Pero ¿sabes qué pasó? Mis proveedores, gente trabajadora como tú y como yo, rechazaron sus ofertas.
Me fueron leales, se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los jardines, donde varios trabajadores preparaban las áreas para eventos del fin de semana. Todo esto me hizo darme cuenta de algo importante. Don Ramiro me recordó por qué construí este lugar. No fue para servir a los ricos y poderosos, aunque ellos también son bienvenidos. Fue para crear un espacio donde cualquier familia, sin importar su condición económica, pudiera celebrar sus momentos especiales con dignidad. Se volvió hacia Ramiro. Por eso he tomado una decisión. A partir de ahora, voy a implementar un programa en el salón. Una vez al mes, voy a ofrecer mi salón a precio de costo, solo cubriendo gastos básicos, a una familia trabajadora que, como tú, esté haciendo sacrificios para darle a sus seres queridos una celebración digna. Lo voy a llamar el programa Carmen. En honor a tu esposa. Ramiro sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder controlarlas. Se llevó las manos a la cara, abrumado por la emoción. Don Esteban, no sé qué decir. Carmen, ella estaría tan conmovida. No tienes que decir nada. Tú me recordaste por qué hago lo que hago. Me recordaste que el verdadero honor no está en cuánto tienes, sino en cómo tratas a los demás y cómo cumples tus promesas. Ambos hombres se abrazaron. Un abrazo largo y sincero que trascendía el simple acuerdo de negocios. Era el abrazo de dos hombres que se habían reconocido mutuamente como hermanos en valores y principios. Ahora, dijo Esteban, recomponiéndose y secándose discretamente los ojos, déjame mostrarte cómo quedó todo preparado para el sábado. Caminaron juntos por el salón. Los jardines estaban impecables, con los rosales en plena floración a pesar del invierno. El gazebo había sido decorado con telas blancas que se movían suavemente con la brisa. En el salón principal, las mesas ya estaban dispuestas con manteles blancos, centros de mesa con rosas y velas, y la cristalería brillaba bajo las luces de los candelabros. La pista de baile aquí, señaló Mónica, quien los había acompañado. La mesa principal para los novios en este extremo, con vista a todo el salón. Hemos preparado un área especial para el vals, con iluminación que creará un efecto de estrellado en el techo. Ramiro observaba cada detalle con asombro. Era más hermoso de lo que había imaginado. Podía visualizar perfectamente a Lucía entrando por esos jardines, caminando hacia Roberto bajo el gazebo. Luego la fiesta en este salón magnífico. Es perfecto, murmuró. Es exactamente lo que Carmen habría querido. De regreso en el rancho esa tarde, Ramiro reunió a toda la familia en el patio. Eran casi 30 personas, tíos, tías, primos, amigos cercanos que habían llegado de diferentes lugares para ser parte de la celebración. Familia, comenzó Ramiro, su voz emocionada. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo durante estos meses. Esta boda no es solo la unión de Lucía y Roberto, es una celebración de familia, de amor, de las promesas que cumplimos y el legado que dejamos. Tomó la mano de Lucía, quien estaba a su lado. Mija, tu madre y yo te trajimos a este mundo hace 24 años. Te vimos crecer, convertirte en esta mujer fuerte e increíble que eres hoy. En 2 días, te entregaré a Roberto, pero quiero que sepas que siempre, siempre serás mi niña. Y tu madre, donde quiera que esté, está sonriendo orgullosa. Lucía se abrazó a su padre, llorando abiertamente. Todos los presentes tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por el momento. Y ahora, dijo Ramiro, limpiándose las lágrimas y sonriendo, a celebrar. Tía Remedios, saca ese mole que has estado preparando. Don Chuy, trae tu guitarra. Esta noche brindamos por el amor, por la familia, y por los sueños que se hacen realidad. La noche se llenó de música, risas, historias y recuerdos. Alguien encendió una fogata en el patio, y todos se reunieron alrededor. Don Chuy tocaba canciones tradicionales mientras la gente cantaba. Los niños corrían jugando entre los adultos. El aroma del mole y las tortillas recién hechas flotaba en el aire. Ramiro se sentó en su silla favorita del porche, observando la escena. Roberto estaba sentado junto a Lucía, sus manos entrelazadas, hablando animadamente con los primos. La tía Remedios contaba anécdotas de cuando Carmen era joven, haciendo reír a todos. Los hombres compartían cervezas y hablaban de sus propias bodas, dando consejos no solicitados a Roberto. Era exactamente como Carmen lo habría querido. Familia reunida, amor en el aire, y la promesa de un nuevo comienzo.